Hola, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar en lo que nos quedamos en la clase anterior, que fue con el tema de tablas dinámicas, en el que ya habíamos visto y ya habíamos analizado que principalmente las tablas dinámicas nos van a permitir analizar cantidades grandes de información, como de forma resumida, de forma que nosotros podamos entenderla y sobre todo cuando hay cantidades de información que se manejan que son excesivamente grandes, y por ahí yo les mostraba cuando se trata de hojas de cálculo que ustedes van a manejar en las que trabajan demasiada información acumulada y que al final necesitan solamente extraer ciertos datos de esos y poderlos manejar, poderlos sumar, poderlos identificar, poderlos llamar para que ustedes les sea más fácil localizar la información. Por ahí el día miércoles que estuvimos en clase presencial, obviamente nos arrancamos con lo que es cómo podemos manejar las tablas. En general, tablas y tablas dinámicas, ¿no? Ya vimos que una tabla en general pues nos permite filtrar, nos permite manejar datos, pero de una forma estática. A diferencia de las tablas dinámicas, que nos permite, su palabra lo dice, nos permite controlar la información, nos permite manejar la información, nos permite mover la información, no solamente como lo están visualizando aquí, sino de la forma que ustedes mejor les acomode para modo del manejo de la información que están que tienen dentro de su hoja de Excel o de su hoja de cálculo o de su base de datos simplemente. Entonces vamos a continuar. Ya vimos que una tabla dinámica y una tabla normal pues obviamente la podemos encontrar dentro del menú de insertar. Y en este apartado tenemos nuestras tablas dinámicas que vienen, nuestras tablas normales, nuestras tablas dinámicas que ya vienen predefinidas por parte de Excel y obviamente las tablas dinámicas que nosotros podemos ir creando de acuerdo a lo que necesitemos, de acuerdo al resumen o al análisis que necesitamos hacer de la información que estamos trabajando. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es tablas dinámicas. Y aquí me pide, obviamente como en el apartado anterior, que elija el rango del cual yo voy a trabajar. Aquí yo voy a seleccionar mi rango de celdas y de columnas y filas o simplemente de la información que vamos a trabajar en la tabla dinámica. Yo aquí les presenté una nueva tablita para que fuera más fácil entender y no tener tanta información. Obviamente el día de mañana que ustedes vayan a desarrollar, a desempeñarse, como profesionistas, pues no será difícil que manejen una tabla tan pequeña, una base de datos o una hoja de Excel tan pequeña, ¿no? Normalmente la información va a ser muy excesiva, pero el punto aquí era que aterrizaran cuál es la razón de ser de las tablas dinámicas y qué es lo que permite. Entonces, al hacer la información más pequeña, obviamente a ustedes se les va a hacer más fácil entenderlo y luego plasmarlo en la práctica. Bien, entonces yo aquí, recuerden, ya seleccioné los rangos de celdas en los que voy a trabajar, que eso siempre es importante. Y luego me dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Igual que en una tabla normal, aquí tengo que elegir si la quiero aquí, dentro de la misma tabla. Normalmente siempre se va a hacer en una nueva hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque se supone que estoy trabajando con una hoja de cálculo, en la hoja 2 donde yo estoy, con información extensa, con mucha información. Entonces no me va a ser viable poderla presentar aquí, ¿no? Entonces yo le doy a aceptar y en automático, como en la anterior, me abre una hoja nueva de Excel donde me muestra del lado derecho los campos con los que cuenta mi base de datos o mi hoja original. Y yo estoy presentando un informe de ventas en el que tengo una columna para la ciudad que se está manejando la venta, el importe de la venta, el artículo, la zona y la forma de pago. Entonces, esos son los campos que me va a presentar aquí, obviamente.
Bien, en la parte inferior dice arrastra los campos entre las áreas siguientes. ¿Cuáles son las áreas? Columnas, filas, valores y filtros. Recuerden que siempre dentro de estos campos voy a poder arrastrar la información que yo tengo en mi hoja de Excel y de acuerdo a cómo quiero que me la presente. Entonces, si yo tengo, obviamente tengo un campo que se llama valores y que normalmente pues ahí es donde yo voy a colocar esos valores numéricos que yo necesito que se totalicen o que se sumen o que me haga el conteo de la información que yo voy a presentar. Siempre hablando numéricamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo voy a arrastrar en este caso cada campo de acuerdo a cómo quiero que me lo presente. Y le digo que la ciudad quiero que me la presente por fila y que el artículo me lo presente por columna. ¿Qué pasa si yo quiero, si yo dije, ay, no quiero que me lo presente por columna y por fila? Quiero al revés, que el artículo me lo presente por fila y que la ciudad por columna. Vean cómo se va moviendo la tabla, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar de la otra forma y de acuerdo a lo que yo necesite es como voy a mover cada uno de los campos. Vean cómo, cómo aquí en cada una de las columnas obviamente me totalizó la cantidad de artículos que yo tengo por ciudad. Córdoba dice que ¿cuántos celulares tengo? 2. Vamos a ver nuestra base de datos y dice que Córdoba efectivamente tengo 2 celulares en Córdoba. ¿Qué pasa si digo, bueno, yo quiero que me muestre, no quiero que me muestre la cantidad de artículos, sino que me muestre el importe o el total, o que me totalice el total por importe de cada uno de los artículos? Bien, recuerden que siempre nosotros vamos a poder manejar nuestra hoja de Excel, nuestras tablas y todos nuestros gráficos a través de los formatos que le vamos a dar a esta información, de los formatos, de la personalización, del manejo de la información a través de esas opciones que Excel me da. Bien, aquí yo seleccioné los datos y le di con el botón secundario para poder llamar a lo que es configuración de campo de valor. A través de esta opción me va a permitir a mí poder mover la información que tengo dentro de mi hoja de Excel. Le doy clic, perdón, y en automático me presenta ciertas opciones de las que yo puedo hacer uso para el manejo de la información de mi tabla de datos. Bien, yo quiero que me los presente por medio, por importe de artículo y obviamente que me totalice por ciudad el importe total de ventas por artículo de lo que yo tengo en mi hoja de Excel. Le doy suma, nótese cómo yo elegí la opción suma y le doy a aceptar. Ahora miren cómo ya me cambió la información. Me la está presentando o me está totalizando por artículo y por ciudad. Si ustedes quieren corroborar, nos vamos a nuestra base de datos o nuestra hoja de Excel principal de donde estoy obteniendo la información y vean cómo me sumó los artículos del celular que me da un total de 36.500. Los 13.500 más los 23.000 me dan 36.500 y es la suma que me está haciendo en mi tabla. Y así, dependiendo lo que yo quiera que me haga dentro de mi tabla de datos, es como voy a ir cambiándole el formato que quiero que me dé. Si yo quiero que me muestre de esta información que yo estoy trabajando dentro de mi hoja de Excel que transporté a mi tabla, pues obviamente miren cómo yo aquí le di que me botara los máximos. ¿Cuáles son los máximos dentro de la ciudad de Puebla o cuál fue la máxima venta dentro de la ciudad de Puebla? Pues aquí me dice que es la de
24,500. Y esto obviamente lo puedo cambiar de acuerdo a lo que yo necesite presentar dentro de mi tabla de Excel. Yo aquí le voy a volver a dar suma y recuerden que todo depende de lo que yo necesito presentar en mi tabla de Excel. Y aquí dice que cómo quiero que muestre los valores mostrar valores como sin cálculo o con cálculo. Yo aquí también puedo darle porcentajes, le puedo dar total y vean cómo todas estas opciones me las va cambiando. Todos estos datos me los va cambiando de acuerdo a lo que yo le voy indicando. Y es más o menos lo que ya vimos en general para la hoja de Excel, lo puedo ocupar aquí dentro de mi tabla de datos. Entonces, eso me va a permitir a mí poder manejar los datos y poder presentar mi información de modo resumido a través de la tabla dinámica. Una opción muy vista, una opción muy usada por medio de Excel. Por medio de Excel que nos va a permitir pues obviamente manejar cantidades grandes de información. Ahora bien, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, mi tablita de Excel, mi tablita dinámica, pues no tiene ningún formato. Yo aquí quiero darle formato de número, porque si se dan cuenta está en formato general. Bien, entonces aquí abajo en la parte inferior me aparece formato de número. Le doy clic en formato de número y en automático obviamente me bota la ventanita donde yo puedo elegir estas opciones que también ya vimos para poder modificar lo que es el formato de mi tabla de datos. Le doy a aceptar y vean cómo ahora ya me modificó mis datos. También puedo hacer uso de la barra que tengo acá, si quiero ir cambiándole colores, ir cambiándole cada uno de los formatos que me presenta para el llenado de los datos. Puedo hacer columnas más grandes, puedo hacer columnas más pequeñas, puedo cambiarle el color, puedo hacer infinidad de cosas para poder presentar mi información. Bien, entonces eso es lo que nos permiten las tablas dinámicas y es la principal muestra de Excel para resumir información dentro de nuestra hoja de cálculo. Bien, recuerden que también aquí tenemos otro campo que se llama filtros y del cual podemos hacer uso para poder analizar también la información de una forma más puntual. Vean cómo yo moví mi campo de pago, lo moví a filtro y aquí en este apartado me colocó lo que es mi filtro. ¿Para qué? Para que si yo digo, bueno, solo quiero que me muestre las ventas que vendí a crédito, por ejemplo. Bueno, pues aquí ya me está mostrando las ventas que vendí a crédito sin necesidad de tener acá la columna. Y quiero que me muestre las ventas que hice en efectivo. Bueno, pues entonces ahora le digo que me muestre las de efectivo. Y así, si quiero que me regrese a todas, pues obviamente selecciono todas y le doy a aceptar y ya me vuelve a mostrar mi tablita. También si yo quiero seguir utilizando todos los demás campos que tengo, lo puedo hacer. Vean cómo ahora yo en filas puse lo que es mi zona de venta y aquí en la parte inferior me puso qué zona es la que yo estoy manejando. Zona norte, Puebla, zona centro, Veracruz, zona sur y así sucesivamente. Bien, ahorita les voy a subir un ejercicio que les va a permitir reforzar lo que es esta última opción dentro de nuestra tabla de Excel o de nuestra hoja de Excel o de nuestra hoja de cálculo para reforzar lo que es el conocimiento o la competencia hacia las tablas dinámicas. Recuerden que todas estas herramientas de Excel hay que practicarlas, hay que seguirlas analizando, hay que seguirlas desarrollando. ¿Cómo?
con prácticas, jóvenes. Con prácticas es la única manera en la que ustedes van a poder volverse no expertos, pero sí volverse ya más eficientes en el manejo de lo que es la herramienta Excel. Recuerden que, como yo se los comenté, aunque evolucionemos, aunque la tecnología siga caminando y siga progresando, Excel es una herramienta que también sigue caminando, sigue progresando, sigue avanzando. Entonces ustedes van a ir aprendiendo más, van a ir reforzando estos conocimientos básicos, porque lo que ahorita vimos fue lo básico. Entonces esto al final de cuentas nos va a permitir desarrollar las habilidades dentro de nuestra hoja de cálculo y obviamente puntualizar cada una de ellas dentro del manejo de Excel. Vimos lo que fueron formatos personalizados, tablas dinámicas, macros, formato como tal a la hoja de cálculo, letra, colores de letra, insertar, eliminar, por ahí unos truquitos que les va a permitir también el manejo más rápido de la información, como cómo copiar fechas, cómo desarrollar este tipo de formatos dentro de la hoja de Excel. Entonces, de cierta forma, espero que todas estas herramientas que les pudimos compartir en esta unidad dentro de Excel, pues les sea de mucha utilidad. Y cualquier cosa, como bien se los comenté ahí en el grupo, pues por favor háganmelo saber y podemos reforzar alguna de las opciones que vimos. O en su caso, si ustedes son autodidactas, pues obviamente tendrán que ponerse a buscar información, y en lo que tengan duda, pues no duden en comentármelo. Vamos a dejarlo hasta aquí para poder ver la práctica, para poder desarrollar la práctica y puntualizar en lo que es el tema de tablas dinámicas, con lo que cerraríamos el tema de Excel y arrancarnos en la próxima clase presencial con Access. Gracias, jóvenes. Buen fin de semana.